tal? Espero que se encuentren bien. Estamos en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Les damos la cordial bienvenida en nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de 3 personas que vienen a presentarnos el proyecto de Letras Habladas y Letras Señadas, estos 2 programas de inclusión para estudiantes. Está con nosotros el maestro Ernesto Arechiga, Yasmín López y Evelyn Pilar Hurtado. Bienvenidas, bienvenidos. Pues nos quedamos con ellos. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues bueno, a nombre del programa Letras Habladas y del programa Letras Señadas, agradecer la invitación que nos han hecho hoy para participar en este evento tan importante, en nuestra Feria del Libro de la UACM, y pues abrirnos este espacio para platicarles de los programas de inclusión educativa de personas con discapacidad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En concreto, vamos a referirnos a estos 2 programas, Letras Habladas y Letras Señadas, que están enfocados al trabajo con personas con discapacidad visual, en el caso de Letras Habladas, personas ciegas y de baja visión. Ahorita también vamos a contarles un poquito que, aunque no estaba planeado, digamos, en un primer momento, este programa también ha dado servicio a otros compañeros que tienen otro tipo de discapacidades, no visuales necesariamente, pero que han podido utilizar los servicios que nosotros ofrecemos para su propia formación. El programa Letras Señadas está orientado a personas sordas y de baja audición también. Entonces vamos a narrar un poquito nuestra experiencia con por un lado, digamos, el objetivo de promover y dar a conocer lo que estamos haciendo en estos programas, y sobre todo subrayar y digamos destacar a nuestra universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como una universidad que lleva ya algún tiempo, unos añitos de trabajo en este ámbito que es la inclusión educativa de personas con discapacidad, que va muy bien con el proyecto original de esta universidad, que como sabemos surgió para dar espacio, para abrir las puertas de la educación superior a los sectores que tradicionalmente han sido o habían sido excluidos de este sistema. Particularmente la población con discapacidad arrastra, siempre tiene enfrente, digamos, una serie de obstáculos, barreras que le impiden llegar hasta la educación superior, e incluso cuando logra, digamos, concluir el bachillerato, se encuentra frecuentemente que las universidades no tienen abiertas sus puertas o les abren la puerta, pero no les dan ningún espacio, digamos, propio donde puedan realmente organizar su formación académica. Letras Habladas y Letras Señadas pues tienen esta vocación, este propósito de generar espacios de inclusión donde las personas que tienen alguna discapacidad, ya dijimos, visual o auditiva, puedan realmente formarse al igual o en condiciones, digamos, semejantes, en un sentido, digamos, iguales a las de cualquier otro estudiante que no tenga ninguna discapacidad, que un estudiante que sea sordo o que sea ciego pueda realmente tener acceso a la educación. Entonces, estamos promoviendo el derecho humano a la educación, el derecho a estudiar, digamos, por un lado, y por otro, el respeto, digamos, de la diversidad, que significa también incluir a personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Letras Habladas es una experiencia, ya decíamos, de varios años. Ya tenemos, pues, 16 años que empezamos este esfuerzo. Es bastante largo ya el esfuerzo y la experiencia. Y para hablar de este programa Letras Habladas, pues tengo la fortuna y puedo aquí presentar a Yasmín López, que ha sido compañera en esta aventura de trabajo muy, muy intenso de muchos años. Ella formó parte, bueno, es parte del equipo original desde el principio, es quien
junto con otros compañeros también con una discapacidad visual, hicieron un primer proyecto que se presentó a la universidad. En este caso, fui yo como profesor quien fungió, digamos, como un intermediario entre el grupo y la universidad y finalmente presentamos ya un proyecto más formal para que la universidad lo echara a andar y Yasmín forma parte desde el principio. Entonces ella nos va a hablar de letras habladas en su experiencia y luego también está aquí con nosotros Evelyn, quien ha estudiado aquí en letras habladas su carrera y entonces nos interesa mucho que nos cuente pues cómo ha sido su formación universitaria a partir también de la experiencia de estudiar en letras, o bueno, utilizando los servicios de letras habladas para su formación. Entonces, bueno, Yasmín, si nos quieres contar, entonces adelante, por favor. Pues hola, primero muchas gracias por la invitación y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con Ernesto, con Evelyn, porque bueno, pues ya son muchos años de conocernos y trabajar juntos y bueno, ha pasado pues de todo, ¿no? En estos años y, y bueno, pues gracias a quienes nos ven y platicarles un poquito qué es Letras y cómo surgió, ¿no? Letras Habladas surge en un grupo de personas con discapacidad visual eh, que platicábamos y decíamos, oigan, es que padre hubiera sido que cuando nosotros estudiamos, los materiales hubieran sido accesibles, ¿no? Y que no hubiéramos tenido que buscar quién nos leyera, porque bueno, nosotros cuando estudiábamos nuestras respectivas carreras en nuestras respectivas universidades, pues lo que teníamos que hacer o lo que tocaba era tener la lectura y luego íbamos con algún amigo, una amiga, un familiar y le pedíamos que nos apoyara a leer. Eso, pues bueno, obviamente la gente no siempre tiene tiempo y a veces llegábamos a clases sin hacer la lectura, lo que pues nos pone en desventaja con relación a quienes sí la hicieron, ¿no? A los demás compañeros. Entonces, platicando eso de pensar lo bonito que sería tener algo así, pensamos que a nosotros ya no nos había tocado, pero que podríamos buscar la manera de que a otras personas sí les tocara eso. Entonces, bueno, se impulsó el programa y se presentó a la universidad y bueno, desde un inicio la universidad pues muy receptiva, Ernesto, ¿no? Otro grupo de profesores, pues bueno, siempre acompañándonos y apoyándonos para que se pudiera dar, ¿no? Este programa, que en el que ahora trabajamos 5 personas, somos 4 personas ciegas, está el compañero Fermín Ponce, Juventino Jiménez, está también José Luis Osorio, y bueno, yo como persona ciega, y la compañera Verónica Briceño, que también nos apoya un montón en el programa, ¿no? Hacer pues muchas cosas administrativas y mucho más, ¿no? O sea, creo que su trabajo va mucho más allá. Entonces, ¿qué hacemos? Además de, digamos, de tener los textos, nos dimos cuenta que eso no bastaba. Es como tener algo, pero si el entorno no es bonito, si vas a construir algo, una casa muy bonita, tienes que generar que el entorno sea igual de amigable, ¿no? Entonces decidimos empezar a hacer acciones para que la comunidad universitaria se involucrara con nosotros, con la discapacidad, que conocieran y entonces hemos ido trabajando en algunas áreas que ahora les comento. En discapacidad se dice que hay dos tipos de barreras. Tenemos barreras actitudinales o sociales y barreras físicas. Nosotros creemos que si quitamos las barreras sociales, las actitudinales, las físicas solitas van a ir cayendo. Cuando las personas comprenden lo importante, ¿no? Que es que haya accesibilidad, que la escuela sea buena para todas, para todos, que todos podamos disfrutar de esta experiencia de ser universitario, que va mucho más allá de la lectura, ¿no? El ser universitario es trabajar en equipo, es hacer trámites, es salir, es relacionarse con compañeras, con compañeros, es trabajar, es muchas cosas más, además de lo que se trabaja en el salón de clases, ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado mucho en la parte de las actitudes y de concientizar a la sociedad, ¿no? De poder decir, bueno, pues vamos a trabajar con los profes. ¿Cómo puede un profesor hacer su material accesible o explicar lo que está poniendo en el pizarrón? O adaptar las imágenes, documentales, todos esos recursos, ¿no?
También, pues bueno, el personal administrativo, porque uno no siempre está solo con los profesores, ¿no? Y los estudiantes. Entonces, que finalmente es con quien se convive, ¿no? Todo el tiempo. La verdad es que en estos años hemos tenido muchas satisfacciones y creo que una gran labor porque vemos cómo cada día se involucra la comunidad con nosotros, con los estudiantes, y ya no sienten, o en otros lugares hasta se siente la mirada cuando pasa una persona con discapacidad. En la universidad eso ya no pasa porque allá a nadie se le hace raro, ¿no? Encontrarse compañeros que utilizan silla de ruedas o en el pasillo encontrarse o toparse a compañeros que están hablando en lengua de señas o bastones yendo de un lado a otro, ¿no? Bueno, no bastones, personas usuarias de bastón blanco, personas ciegas, desplazándose dentro del plantel. Ha sido algo muy padre y bueno, igual hemos querido incidir en proyectos con profesores. Algo muy bueno de estar en la universidad es que estamos formando personas y esas personas van a ser quienes se encuentran en trabajos como clientes, como jefes, como de distintas maneras afuera con personas con discapacidad. Entonces, desde las diferentes materias, por ejemplo, hubo un proyecto muy lindo de ingeniería en software en el que se planteaba a los estudiantes realizar programas o soluciones tecnológicas que pudieran servir para todas y para todos, o algunas dirigidas a personas con discapacidad. Esto, por supuesto, coordinado y supervisado con la profesora, ¿no? Entonces, han sido cosas muy buenas. Y por la otra parte, la parte física, pues sí hemos intentado que el plantel sea un poco más amigable, se ha señalizado, pues se han dado algunas sugerencias. A veces esa parte física nos llega a costar un poquito más de trabajo, pero estamos convencidos que cuando hay tan buena convivencia en la universidad y que la gente no se extrañe ya de ver a todo tipo de personas dentro de la comunidad, pues segurito es porque algo está haciendo bien la universidad. Estamos muy orgullosos y bueno, pues ojalá pudieran, cuando ya esto pase, que podamos movernos, conocer el laboratorio en donde se producen todos los materiales en braille, en audio. Es muy interesante conocer eso que es parte de la universidad, ¿no? Y que es de la que todos somos miembros. Perfecto, muchas gracias, Yasmín, por contarnos de tu experiencia. Ahorita a lo mejor te voy a preguntar otra cosita, pero antes quisiera que Evelyn nos contara también de su experiencia. Pues ella estudió aquí en UACM. Digo, hablo un poquito en pasado porque ya terminó créditos, está todavía, ahorita nos va a contar en qué etapa está para que nos cuente un poquito. Y bueno, desde su propia experiencia como una persona que tiene una discapacidad, pues digamos, cómo fue el llegar a la universidad, a la UACM y qué tanto, digamos, letras habladas le ha abierto la posibilidad de estudiar o no. Un poco cuéntanos de esta experiencia tuya, Evelyn, por favor. Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Y pues para mí va a ser un verdadero placer contar un poco como la forma en la que la universidad ha cambiado mi vida y ha formado parte de mi historia como estudiante. Em, yo estaba en la búsqueda de una escuela, de una universidad. Terminé mis estudios de preparatoria. Y pues definitivamente mi trayectoria académica fue un trabajo en equipo. El equipo estaba conformado por mi familia y conmigo. Ellos, como lo mencionaba hace un rato Yasmín, eran los que se encargaban de leerme, dictarme y hacer todos los ajustes razonables que se necesitaran para que yo tuviera acceso al material como cualquier otro estudiante. Eso fue durante la primaria. Después de que terminé mi rehabilitación, en donde me enseñaron a escribir braille, usar el bastón, matemáticas, y posterior a esa rehabilitación, pues me integraron. Antes el concepto era la integración,
Es decir, después de recibir rehabilitación como persona con discapacidad, poderte integrar a una escuela regular cumpliendo con tu derecho de acceso a la educación. Y ya, pero realmente no había una inclusión plena, una inclusión efectiva, equitativa, con todo lo que tú necesitabas para poder estudiar y estar en igualdad de condiciones que los demás estudiantes sin discapacidad. Entonces me integraron a primaria, a tercero, y a partir de ahí pues fue secundaria y prepa. En el camino encontré maestros que se preocuparon por adaptar el material. Recuerdo que en las clases de cálculo para la prepa todavía usábamos la caja numérica, que es una caja con hoyitos, una tabla perforada, y las pijas que se usan para esa caja son pijas con números. Los números están en relieve y entonces tú por medio del tacto puedes realizar operaciones matemáticas en esa caja con el movimiento de las pijas, sumar, restar, dividir, pero era muy complicado, por ejemplo, la parte de álgebra, y era muy complicado que la maestra se dedicara a mí teniendo 40 y tantos estudiantes, ¿no? Entonces, hubo preocupación de muchos profesores, sí, pero también hubo la parte contraria, que pues el reto era muy grande, ahora lo entiendo, y era complicado que manejaban 3, 4 grupos de casi 40 alumnos y de repente tener como tiempo para mí. Era complicado porque finalmente la discapacidad o la inclusión de una persona con discapacidad sí exige pues dejar de ver a la discapacidad de forma homogénea, es decir, que todos necesitan lo mismo y que todos aprenden igual, porque en realidad la discapacidad tiene más que ver con necesidades específicas de cada estudiante. De hecho, yo se lo digo a mis maestros, aún que usted tenga 10 estudiantes sin discapacidad, todos aprenden distinto. Entonces, al ser un estudiante con discapacidad, obviamente tienes otras necesidades, otros requerimientos. Y terminé la prepa con la esperanza de entrar a la universidad. La verdad, a mí en mi entorno familiar nunca me hicieron sentir diferente, ni en desventaja, ni tampoco me permitieron pensar que no iba a poder hacer lo que yo quisiera. Y justamente me enfrento al reto de, pues, que no existía una inclusión como tal, que el grado de accesibilidad todavía era nulo, y hago mi examen a la universidad por medio de un lector, alguien que me asistió, pero pues era una persona que sí tenía buena voluntad, pero no tenía los conocimientos necesarios, por ejemplo, para la interpretación de mapas o de gráficas. Entonces, a raíz de esa experiencia me desilusioné mucho, por supuesto no me quedé, y empecé a buscar otras opciones. Y en el camino encontré a una maestra que me habló de la universidad y me dijo, allá hay material en braille, en audio, acércate, luego dan talleres. Y entonces dije, bueno, voy a ir. Llamé, la persona que me atendió fue Fermín Ponce y me dijo, sí, perfecto, te recibimos, no sé qué. Estaba por abrirse un taller de redacción y ortografía impartido por la profesora Patricia Murillo. Fue mi primer maestra en la UACM y es a la que le debo muchas de las cosas que he hecho bien en la carrera. Y entonces ahí me recibieron, me dijeron, me explicaron cómo funciona el programa y yo estaba maravillada porque yo pregunté, ¿y alguna de las carreras yo las puedo estudiar? Sí, por supuesto, es por medio de un sorteo, y la idea de letras habladas, o el objetivo es que tengas acceso al texto convencionalmente escrito y que puedas pues estudiar como todos. Entonces, eso para mí fue, pues me sorprendió muchísimo, pero también pues no podía creerlo, la verdad. Como la segunda o tercera vez que fui, me dijeron que tenía que presentar una prueba para lo del curso de redacción y ortografía. En una memoria me instalaron el lector de pantalla. Yo no sabía usar la computadora.
Primero porque la licencia de JOS, que es la que en ese momento yo conocía o sabía que existía, era muy cara y no tenía los recursos. Esa es una de las ventajas de la universidad, que al ser un servicio gratuito, pues cualquier bolsillo puede integrarse a su matrícula, cualquier bolsillo puede ir y solicitar material, porque realmente el servicio pues es gratuito. En una memoria me instalaron el lector de pantalla, el NVDA, y participé en el sorteo. Me quedé en la segunda vuelta de la convocatoria para ingresar a la universidad, y en el lapso del taller de integración y de las actividades de introducción a la escuela, eh, Yasmín López, aquí presente, a quien sabe y, y conoce mis intenciones, mi profundo agradecimiento hacia ella, empezó a enseñarme el uso básico del lector de pantalla, el manejo de Word y pues las cosas como básicas que iba a necesitar para entrar a la escuela. Esto sucedió también a la par del curso de ortografía y redacción que estábamos tomando, que además para mí fue maravilloso tener el manual completamente en braille en mis manos, disponible para mí a la hora que yo quisiera leer, el tiempo que yo quisiera dedicarle a la lectura. Eso he aprendido a lo largo de la carrera, a lo largo de mi experiencia universitaria, que definitivamente es maravilloso gozar de tu libertad, de tu independencia, de tu autonomía, y es algo que Letras Habladas ha hecho posible en mi vida. Desde entonces empecé a involucrarme un poco como en todo lo que hacía el programa. Empezaron mis materias, empezaron mis clases, empecé a familiarizarme con mis compañeros, con los profesores, y era muy gratificante saber que si tenía algún inconveniente, alguna duda, alguna cuestión dentro del salón de clases, había alguien que podía respaldarme, que podía ayudarme y sobre todo que podía no nada más integrarme, sino tal cual incluirme. Entonces, gracias a ese apoyo, a los servicios, el acompañamiento, porque también te brindan el material, pero también te brindan apoyo, te brindan compañía, te brindan asesoría. Gracias a todo esos servicios que recibí de Letras Habladas como programa de la universidad, pero también como compañeros y como amigos y como compañeros de causa, que es justamente lograr un mundo más incluyente, logré terminar pues ya los créditos de la carrera. Estudié Ciencia Política y Administración Urbana y ahorita me encuentro en mi preparación de trabajo de recepcional. Y como decía al principio de mi presentación, esto es posible gracias al programa y gracias a la puerta que la UACM abrió pensando en los estudiantes como yo y justamente haciendo honor a su lema, que nada humano nos sea ajeno. Gracias. Magnífico, Evelyn, muchas gracias a ti. Pues esperamos ya también pronto estar en tu examen profesional para que ya obtengas tu licenciatura, termines ese ciclo. Sí, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti, al contrario. Un poquito recuperando esta experiencia que ahorita nos señala Evelyn respecto a cómo han colaborado con los programas o otros profesores que no necesariamente están dentro del programa en sí, pero que se han ido sumando, como la profesora Patricia Morillo, que es excelente profesora, que nos ha brindado varios talleres para nuestros estudiantes, precisamente para que pues afinen sus herramientas de escritura y de ortografía. No sé, preguntarte, Yasmín, que nos contaras también un poquito de esta experiencia que hemos tenido de trabajo con otros profesores, por ejemplo, con el profesor Carlos Fuentes, lo que tú has hecho también en materia pues, toda la experimentación que han realizado en gráfica, ¿no? A través de las impresoras Braille, un poquito que nos narraras acerca de esta experiencia. Y bueno, aprovechando, nada más subrayes un poquito, destaques cuáles son las líneas, digamos, de trabajo en cuanto a la adaptación de textos, cómo lo hacemos en audio, cómo en braille, en fin, un poquito que los cuentes esta experiencia. Ok, bueno, pues Gracias. los textos, para que podamos nosotros adaptarlos, los chicos llegan con su libro, sus copias o el material, ¿no?, que requieran.
y primero se tiene que digitalizar. Entonces, bueno, eso se hace con un escáner convencional, ¿no? Se digitaliza. Y aquí nosotros siempre pedimos que por favor el texto esté lo más limpio posible, es decir, un libro que está subrayado, el escáner lo interpreta, saca mucha basurita que le llamamos, ¿no? Que bueno, la basura son signos raros que interpretan, ¿no? Entonces a lo mejor en lugar de una M te pone una NI, o a lo mejor en lugar de una L te pone una I, un número 1, ¿no? Entonces eso nos dificulta pues bastante, porque a lo mejor a la vista se ve y entonces la persona dice, ah, no, no es una NI, es una M. El problema es que el lector de pantalla cuando lo lee, en lugar de leer, por ejemplo, mamá, lee niania, ¿no? Entonces, niania, pues no nos dice nada. Y si eso es recurrente o te lee acento circunflejo, etcétera, bueno, es un desastre. Uno lo descifra o lo entiende, ¿no? Entonces, el siguiente proceso es hacer una corrección. En esto participan estudiantes de servicio social que son súper, súper valiosos y súper importantes para nosotros el trabajo que ellos realizan, porque tienen que cotejar el texto impreso con el texto digital y hacer todos estos cambios de la basurita, ¿no? Quitarla, pero también hacer adaptaciones. Por ejemplo, un mapa, el escáner no lo va a interpretar. Entonces, es decir, bueno, pues se encuentra un mapa de Europa con división política, ¿no? De 1800, ¿no? Eso está señalando los países y describir un poco. Eso es sumamente importante para nosotros porque si no es información de la que el estudiante se pierde y quizá era importante para la comprensión del tema. Igual, ¿no? Las notas a pie, citas, o sea, visualmente si hay una nota a pie la gente la lee o si decide saltarla, la salta, ¿no? Pero en el audio lo que pasa es que de repente estás leyendo y se atraviesa un texto que aparentemente no tiene que ver, ¿no? Y de repente regresa el texto que estábamos leyendo. Entonces, todo eso se acomoda. El paginado, porque bueno, al ser textos que van a usar estudiantes para trabajos formales, pues el paginado tiene que ser correcto para que puedan hacer citas, ¿no? Por ejemplo, y puedan hacerlo correctamente. Si un profesor nos da por ejemplo, un artículo y entonces lo hacemos en Word, quizá en el original la página es la 36 a la 46, pero en Word como lo tenemos es la 1 a la 5, por ejemplo. Entonces es importante poner las páginas del original para que los trabajos de los estudiantes tengan pues la calidad que deben, ¿no? Y después de esto ya se pasa a voz sintética, no se hacen con voz humana, tardaríamos muchísimo en hacer audiolibros con voz humana, se hacen con voces sintéticas que son pues bastante buenas con sus detalles, pero en general son aceptables, o se hace para pues solamente que sea un texto en Word, ¿no? Para la lectura o en algún procesador, ¿no? LibreOffice, etcétera, o en braille, ¿no? Por ejemplo, para braille se tienen que hacer muchas otras adaptaciones. Los renglones en braille tenemos un espacio más o menos de 31 caracteres. Entonces, imaginen una tabla, ¿no? En realidad 31 caracteres quizás sea lo que haya en un solo campo de la tabla. Entonces, bueno, tenemos que adaptarlo para que pueda ser entendible, que se lea en braille, a lo mejor deshacer la tabla, separar las columnas para indicarlas para que cuando se lee pueda comprenderse perfectamente. La verdad es que la universidad ha tenido a bien pues comprar, ¿no? Y tener todo el equipo que es mucho y es muy caro tener equipo especializado y tenemos impresoras braille, tenemos voces sintéticas, ¿no? Tenemos lupas para personas con baja visión, tenemos grabadoras, en fin, ¿no? Pues ahí el material para poder hacer esto accesible. Y de esto que comentabas, pues sí, la verdad es que la colaboración de los profesores y estudiantes ha sido mucha y muy diversa y eso nos da un montón de gusto y además queremos que sigan llegando más proyectos, más profesores, más estudiantes desde sus disciplinas a pues hacerlo, ¿no?
Por ejemplo, con el profesor Carlos Fuentes, él, basándose en el método de mosaicos algebraicos, diseñó un material para personas ciegas. Lo importante de este material es que no es un libro de álgebra que después se hizo en braille. Es un libro que desde que el profesor concibió la idea, fue diseñado para que fuera para personas ciegas. Nunca tuvo una versión tinta, ¿no? Bueno, una versión escrita en tinta. Siempre fue una versión en braille. Bueno, salió, la verdad es que ha sido mucha experimentación con la impresora, todo, ¿no? Hay otro proyecto muy interesante con la profesora Berenice Pineda y con la profesora Claudia, eh, que es para hacer materiales táctiles, pero son materiales gráficos, ordenadores gráficos. Esto es importante porque en general en la escuela dicen, hagan un mapa mental. Y si nosotros decimos, oiga, ¿cómo lo hago, profesor, profesora? Te dicen, pues un resumen, ¿no? Entonces el estudiante ciego se la pasa haciendo en lugar de mapas conceptuales, resumen, en lugar de mapa mental, resumen, en lugar de cualquier otro esquema gráfico, resumen, ¿no? Desde luego, las competencias que se requieren para hacer un resumen no son las mismas que se requieren para hacer cualquiera de los otros ordenadores gráficos. Entonces, es importante que el estudiante desarrolle esas competencias, pero además que pueda comprender cómo se estructura la información cuando tiene que elaborar o cuando se le explica uno de estos materiales. Entonces, bueno, empezamos allá pues a experimentar con las impresoras braille. Ha sido algo muy divertido porque, bueno, a mí me gusta mucho lo que hago, entonces yo trabajo pero me divierto, ¿no? Con chicos de servicio social, con la profesora Berenice, para elaborar los esquemas de tal forma que sean entendibles. En braille el espacio se hace como, se puede poner poca información en un espacio. Entonces tiene que ser un dibujo lo más limpio posible. Además de que en tinta, cosas como el color, por ejemplo, nos dan ideas de la profundidad, del tamaño, de texturas, etcétera. Esto no se puede suplir en braille, entonces tenemos que buscar la manera que sea entendible, ¿no? Sí. Hemos tenido proyectos de inglés, perdón, ya nada más esto. Ahora pues hay en puerta un proyecto para hacer materiales sobre nutrición, en fin. Magnífico. Pues hay mucho que platicar y la verdad es que luego no nos alcanza el tiempo. Ya prácticamente tenemos que cerrar por cuestiones, digamos, que nos han solicitado nuestros colegas aquí de Cultura UACM. Entonces, bueno, agradecerte, Yasmín y Evelyn, por la atención de la experiencia. Yo me voy a tomar un par de minutitos nada más para platicarles de Letras Señadas, que es el programa hermano de Letras Habladas, mucho más joven. Ya decíamos que Letras Habladas ya tenemos 16 años y bueno, han pasado por ahí un buen número de estudiantes, además de tener abiertos nuestros servicios, particularmente los de los textos adaptados, abierto a público, digamos, en general, a condición de que tengan una discapacidad visual, ¿no? Ellos pueden hacer uso de estos servicios igualmente gratuitos para todo el mundo, digamos, que tenga discapacidad, pues es como una biblioteca abierta, digamos, ¿no? Entonces, de Letras Señadas, pues les decía, mucho más joven, tenemos 4 semestres trabajando este programa de inclusión a personas sordas. Los propios estudiantes sordos fueron quienes le bautizaron, así como dijeron, bueno, existe letras habladas, pues ahora nosotros le vamos a poner letras señadas, que quiere decir, o sea, un poco esta idea de la lengua de señas mexicana y ahora un programa adaptado a la lengua de señas, ¿no? En ese caso, bueno, colaboramos en ese programa con intérpretes de lengua de señas mexicana, que es indispensable contar con ellas para crear estos puentes de comunicación entre estudiantes y profesores, entre estudiantes y, bueno, personal administrativo que atiende a estudiantes en las distintas áreas, ¿no? Este es, les decía, pues un programa todavía mucho más joven, pero tiene ese mismo propósito, la misma vocación de incluir personas que, digamos, históricamente han estado fuera de la oportunidad de estudiar en educación superior. Y bueno, aquí estamos abriendo esta puerta en primera instancia. Y bueno, ahorita por el número pues relativamente pequeño de intérpretes que tenemos, solamente estamos trabajando con 4 personas.
pues hemos abierto solamente en el servicio en una sola licenciatura, un solo plantel, un solo turno, que es el plantel es San Lorenzo Tezonco, el turno es el vespertino, y la licenciatura es en comunicación y cultura. Ahí fue, digamos, como una medida de nivelación y, bueno, pues una primera forma de encontrar como ajustes razonables, les llamamos, para ir abriendo un camino que no es fácil en este sentido de la inclusión de personas sordas a la educación superior, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando en este sentido. Um, Hoy día, pues siendo todavía un programa joven, enfrentamos problemas que se parecen mucho a los que enfrentamos al principio de Letras Habladas. Me llama la atención porque aunque la universidad tiene ya la experiencia previa, pues de pronto cuesta trabajo todavía. Con todos los años que tenemos de Letras Habladas, todavía nos ha costado trabajo convencer a algunos compañeros o compañeras de la universidad de la necesidad, y no solo la necesidad, es una obligación también de las instituciones de educación superior, en este caso nuestra UACM, de abrir sus puertas a la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Por lo tanto, a generar todas estas formas de las que nos habló muy bien Yasmín, para ir derrumbando barreras que sean del tipo actitudinal, ¿no? Que sean de tipo social o bien barreras físicas para poder efectivamente generar y crear, ¿no? Hacer de la UACM una auténtica institución incluyente, ¿no? No es nada fácil, pero bueno, estamos trabajando en este sentido. Ahora, en términos, digamos, de la propia ley de nuestra UACM y su reglamento de acceso de ingreso, pues, a la universidad, tenemos que tener en cuenta esta apertura que es muy grande. Nuestra universidad no pone filtros, entonces hemos tenido un poquito el problema, nada más ya para ir cerrando esta plática, pero hemos tenido el problema de que de pronto los estudiantes ya están ahí. Hay estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial, por ejemplo, o intelectual, que como no existe ninguna manera de reconocerlos desde antes, de pronto ya están en el salón de clases. Esto ya no nos puede seguir pasando. Es decir, tenemos que ir previendo que esto va a ocurrir, y cada vez más en la medida en que hay más estudiantes con discapacidad hoy día en niveles medio y medio superior. Así es que van a ir egresando y probablemente tengan como objetivo venir a estudiar a la UACM. Así es que nosotros, al abrir la puerta, pues también sabemos que vamos aumentando el reto, ¿no? En este caso, el reto de realmente convertir a nuestra universidad en una universidad incluyente, una institución que efectivamente construya esta institución libre de barreras, ¿no? Por el lado que nos platicaba Yasmín, pues creo que siempre la comunidad reacciona muy bien, es decir, la comunidad universitaria ya está bastante bien adaptada, sabe que hay personas con discapacidad, hay mucha gente interesada, se vuelcan con nosotros, etcétera, pero la parte institucional nos cuesta más trabajo todavía. Sin embargo, bueno, ahí vamos. Yo creo que hay que señalar las virtudes también, son muchas. No es porque yo esté ahí en estos programas, pero la verdad creo que sí, lo comparamos con otras instituciones, nos hemos tenido, digamos, la oportunidad de presentar también en otros foros académicos universitarios, y pues sí se reconoce lo que estamos haciendo en términos de inclusión. En fin, bueno, pues sería un poquito esto, es muy breve. Decirles nada más que para el programa Letras Señadas también pues hemos contado con la participación muy entusiasta de los profesores que pues les ha tocado enfrentar en salón de clase a estudiantes sordos, sumado ahorita a la condición de la pandemia de estar trabajando en línea, que dificulta un poquito, le agrega algo más de dificultad a los procesos de comunicación entre una persona sorda y una persona oyente, como se les dice, una persona que no tiene discapacidad auditiva, y pues ahora a través de internet y con las pequeñas ventanas que observamos aquí en este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido todo un reto. Lo mismo que Letras Habladas, ahora trabajar a distancia, pero nos hemos podido ir adaptando, y bueno, pues creo que en términos generales los resultados son positivos. Yasmín y Evelyn, no sé si quisieran decir algo así ya de último, así muy un minutito, si quieren agregar algo o ya nos despedimos.
No, pues nada, agradecer la invitación y pues bueno, igual invitar, ¿no? A que cuando quieran, pues que conozcan más el programa, que se informen y que participen. Y ojalá que algún día no tengamos que hacer inclusión. Yo sueño con ese día en el que la inclusión no sea necesaria porque todos estemos incluidos, ¿no? Claro. Muchas gracias. Gracias, Jess. Evelyn. Gracias por la invitación y pues definitivamente yo lograré terminar mis estudios gracias al programa Letras Habladas, gracias a la universidad, gracias al profesor Ernesto Arechiga, a Jazmín López y a todo el equipo, tanto del programa como de profesores que han estado ahí acompañándome y guiándome en este camino de la inclusión. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes dos, a Evelyn y Yasmín. Y pues gracias a Beatriz y a Marco de Cultura UASM que nos acompañan, bueno, nos invitaron de hecho aquí, son los anfitriones. Pues muchas gracias. Beatriz. Maestro Arechiga, muchas gracias, gracias por llevar esta mesa, por sus palabras. Yasmín, dices bien, esperamos que que en el futuro no se hable de inclusión, sino que sea un derecho de la educación para todos por un aspecto de derechos humanos. Eh, y bueno, Evelyn, deseamos que termines pronto tu carrera aquí en la UACM. Es un orgullo tenerte. Y muchas gracias. Con esto nos despedimos. Los invitamos Sí. a que sigan en la feria, que revisen el programa. Eh, de veras, yo creo que van a encontrar muchas actividades que les van a llamar la atención. Eh, nos despedimos. Muchas gracias.